Bueno, vamos a hablar de las enfermedades vasculares. La mayoría de las enfermedades vasculares tienen un compromiso sistémico, pero solamente nosotros nos vamos a referir en este taller a las alteraciones renales de origen vascular. Y las alteraciones extrarrenales no las vamos a ver, solo vamos a ver las alteraciones renales. Les pido que pongan sus micrófonos silenciados, así no hay ruido de fondo, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar por el compromiso renal en la hipertensión arterial sistémica. Como todos sabemos, la hipertensión arterial tiene diferentes clasificaciones, primarias o secundarias, de acuerdo a las cifras de tensión arterial sistólica o diastólica, leve, moderada y severa, y dependiendo de los cambios renales por hipertensión, pueden ser hipertensión crónica o maligna, y nosotros vamos a empezar ahora hablando de la hipertensión crónica y después vamos a hablar de la hipertensión arterial maligna, ¿sí? Las alteraciones renales secundarias a la hipertensión, como hallazgos microscópicos, nosotros en los riñones vamos a encontrarnos con reducción del tamaño y del peso. La cápsula va a tener un fino granulado con depresiones, que es secundario a fibrosis cicatrizal. La corteza va a estar adelgazada y puede haber presencia de quistes. Los hallazgos microscópicos no son específicos para hipertensión arterial y las lesiones tanto glomerulares como túbulo-intersticiales van a ser de tipo isquémico. La lesión glomerular que vamos a encontrar van a ser los glomérulos, como ven en esta foto, el glomérulo está retraído, la membrana glomerular de los capilares glomerulares están gruesas y arrugadas, y a esta característica se le da el nombre de forma de acordeón, y hay un leve o relativo aumento del espacio de Bowman. Cuando este proceso isquémico avanza, se produce una fibrosis, se va a fibrosar este glomérulo, depositándose colágeno en la parte interna de la cápsula de Bowman, que se conoce como fibrosis intracapsular, que como ven es metenamina negativo y con tinción de paz puede teñir débilmente. Esto es lo que nos habla de que es un proceso cicatrizal del colágeno intersticial. Y acá retraído queda el glomérulo, que sí es metenamina positivo porque es colágeno glomerular. En las lesiones túbulo-intersticiales vamos a encontrar lesiones de fibrosis en el intersticio acompañados de atrofia tubular. De grado variable, va a depender el grado de alteración vascular, se va a correlacionar con el grado de fibrosis y atrofia que vamos a encontrar en el intersticio. También vamos a encontrar algunos túbulos que van a estar dilatados, que se llaman dilatación compensatoria, y otros túbulos que están acá chiquitos, que su epitelio se aplana, la luz tubular disminuye, y los túbulos proximales pierden su especialización epitelial de reborde en cepillo, y las células se hacen más bajas y aplanadas. En las arterias vamos a encontrar fibrosis intimal, hiperplasia muscular de la media y reduplicación de la elástica. La fibrosis intimal va a ser el engrosamiento concéntrico que tiene la íntima por depósito del colágeno, que es lo que está marcando la flecha, con hiperplasia de las células musculares. Esto lo que va a llevar a que la luz disminuya su diámetro, y dependiendo
la severidad que tenga esta lesión va a ser la severidad que va a tener la hipertensión. En las arteriolas vamos a encontrar depósitos hialinos en las paredes de las arteriolas, generalmente en la arteriola aferente del glomérulo. Y este depósito es de material hialino que tiende a ser Paz positivo, con hematoxilina eosinofílico, y con el tricrómico de Mason lo vamos a ver azul, como lo vemos acá en esta foto. Acá tenemos la misma imagen de una arteriosclerosis hialina con hematoxilina eosina, y acá con Paz. Dependiendo del grado de extensión que tenga la arteriosclerosis hialina y la cantidad de arteriolas que vayan a estar comprometidas, las vamos a dividir en grado 1 o leve, donde van a haber pequeños depósitos en algunas arteriolas; grado 2 moderado, hay depósitos grandes en algunas o en muchas arteriolas; y grado 3 cuando esos depósitos son extensos en la mayoría de las arteriolas que vemos en la biopsia. Por inmunofluorescencia no tiene depósitos específicos, ni para inmunoglobulinas ni complementos, pero puede haber atrapamiento de IgM y C3, que no es patognomónico tampoco. Y en la microscopía electrónica no hay hallazgos específicos. Bueno, ahora vamos a hablar de la MAT, la microangiopatía trombótica. Esta entidad, la microangiopatía trombótica, engloba muchas patologías o entidades etiológicas que tienen un común característico, que es lo que nosotros vamos a ver en la biopsia, que va a ser la respuesta tisular al daño del endotelio. Las lesiones renales, tanto en las arteriolas y en los capilares, van a ser similares, tanto para el SHU, para la púrpura trombocitopénica, para la eclampsia, para la hipertensión maligna, para la esclerodermia, para el rechazo agudo humoral, para la toxicidad por fármacos como la ciclosporina. Todas van a tener una lesión histológica similar, por lo cual nosotros no vamos a poder hacer diagnóstico desde la biopsia de la entidad a la cual corresponda. En la nefropatía hipertensiva maligna, esta entidad está definida por un daño agudo de uno o varios órganos blancos, con presiones arteriales muy altas, sistólicas de 210 y diastólicas de 130, con edema de papila y deterioro de la función renal. Los pacientes pueden o no tener una enfermedad renal previa y presentan una clínica muy marcada con dolor de cabeza, visión borrosa, síntomas neurológicos, edema de papila, insuficiencia cardíaca congestiva y una falla renal aguda. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la macroscopía? Los riñones van a estar hinchados, con manchas rojas irregulares por la hemorragia que tengan, y podemos encontrar áreas de infarto que tienden a ser triangulares, con la base hacia la superficie de la cápsula del riñón, y va a ser por obstrucción, ya sea por expansión intimal de la pared o por la presencia de trombosis, afectando las arterias arcuatas o las interlobulares. En el daño arterial vamos a tener lesiones que van a ser agudas y lesiones que van a ser crónicas. Cuando la lesión es reciente o es aguda, la obstrucción de la luz se produce porque hay una proliferación del tejido laxo que adquiere un aspecto mucoideo o mixoide, con las células mesenquimales que están como hipertrofiadas. Y el daño arteriolar va a ser por necrosis fibrinoide o presencia de material fibrinoide en la pared y trombos en las luces.
Y en las lesiones crónicas ya va a haber un engrosamiento intimal que va adquiriendo un aspecto concéntrico que se llama el aspecto en piel de cebolla. Por inmunofluorescencia puede quedar atrapado o depositarse el fibrinógeno, la IgM y el C3. Y en la microscopía electrónica van a verse estas alteraciones como edema del endotelio, tanto de las arterias, de las arteriolas y de los capilares glomerulares, con un ensanchamiento del espacio subendotelio. En el síndrome urémico hemolítico o en la púrpura trombocitopénica trombótica, la lesión característica es la endotelial. Las causas pueden ser por endotoxinas bacterianas, por anticuerpos contra las células endoteliales, por un factor inductor de la apoptosis, por ciclosporina, por muchas causas. Y el patógeno más frecuente puede ser la Escherichia de coli, la Shigella dysenterae, el Streptococcus pneumoniae, la Salmonella typhus o virus. Estas dos entidades, el SHU es más frecuente en niños y la púrpura trombocitopénica es más frecuente en adultos. En la clínica, ¿cómo se van a presentar? Se presentan como una coagulopatía de consumo, con anemia microangiopática hemolítica, trombocitopenia y fallo renal. La insuficiencia renal se manifiesta por azoemia, macro-microhematuria, proteinuria leve y cilindruria. Y el SHU atípico, el SHU es el que tiene más afectación renal y más severo. En cambio, la PTT suele afectar con mayor frecuencia el sistema nervioso central, pero también puede afectar el riñón. Perdón. Estos pacientes tienen CURS negativa, por eso de ahí descartan que pueda corresponder una hemólisis autoinmune. Y los eritrocitos tienen cambios por microangiopatía, pueden estar fragmentados o en forma de quistocitos. El complemento está normal y para cualquiera de estas dos entidades no se necesita una biopsia renal para hacer el diagnóstico. Hay dos variantes en el SHU, el típico o clásico o el atípico. El clásico está producido por una toxina, que es la gigatoxina de la Escherichia de coli. Los pacientes presentan diarrea en el 90% de los casos. Y como dije antes, es más frecuente en niños, entre los 6 meses y los 5 años. Y el SHU atípico se da por no presenta diarrea, bueno, ¿qué es lo que pasa en el SHU clásico? Los pacientes pueden presentar falla renal luego o durante el episodio de diarrea, con oliguria, proteinuria, hematuria, anemia, trombocitopenia, como dijimos antes. En piel van a tener petequias, pueden haber púrpura, sangrado intestinal, hipertensión arterial, alteraciones neurológicas, convulsiones, afasias, problemas visuales y otros. Y en estos casos, la microangiopatía va a afectar al glomérulo, como yo sepa. Y en el SHU atípico, que también es más frecuente en adultos, pero se puede dar en niños, la falla renal y la hipertensión son más severas. Se cree que en la patogénesis de esta entidad hay una disregulación del complemento, donde hay una mutación en la proteína reguladora del complemento, lo cual le genera una incapacidad para suprimir la activación del complemento. Se encontraron casos donde hubo asociaciones a infecciones no entéricas, a virus, a fármacos, a tumores malignos, en situaciones de trasplante o embarazo, en el síndrome antifosfolípido y en la esclerodermia.
Las infecciones causadas también por Streptococcus pneumoniae estuvieron asociadas a SHU atípico en un 40% de los pacientes. En la macroscopía los riñones tienen prextequias subcapsulares con áreas de necrosis, y cuando el cuadro es muy evolucionado, los riñones tienden a disminuir de tamaño y a presentar estrechamiento de las luces arteriales. Como dijimos, la afectación primaria en los glomérulos, y como lesión característica vamos a encontrar las paredes de los capilares engrosados con un aspecto en doble contorno, que esto puede responder a diferentes causas, ya sea a que haya un edema subendotelial, a que haya formación de matriz tipo colágeno o membrana basal glomerular de novo, o porque haya interposición de la célula mesangial. Las luces de los capilares pueden estar ocupadas por microtrombos de fibrina o por eritrocitos atrapados y fragmentados. Y el mesangio puede estar edematizado o con mesangiolisis. Cuando estas lesiones tienen un poco más de tiempo, llevan a daños crónicos donde nosotros en la histología vemos una matriz mesangial esclerosada, con paredes capilares engrosados, con dobles contornos y cambios isquémicos, los glomérulos reducidos de tamaño. Bueno, acá en este cuadrito vamos a ver un poquito que esas eran las lesiones que vimos en los glomérulos. Y en el túbulo y en intersticio, la mayoría de los casos se presentan con necrosis tubular aguda. Las luces de los túbulos están ocupadas por cilindros hemáticos o por calcificaciones. Y en el intersticio vamos a encontrar edema y un poco de infiltrado intersticial mononuclear. Y en las arterias y en las arteriolas podemos encontrar lesiones agudas o crónicas. Dentro de las agudas tenemos edema endotelial, necrosis fibrinoide de la pared o presencia de trombos ocluyendo las luces. Y en las crónicas, fibrosis intimal con laminación concéntrica. Por inmunofluorescencia vamos a encontrar atrapamiento del fibrinógeno en las paredes de los capilares, tanto de los glomérulos como de las arteriolas. Y también podemos encontrar inmunoglobulinas y C3 también en la pared de los glomérulos y de las arteriolas. Pero estos depósitos son inespecíficos también. Acá en esta fotito vemos atrapamiento de fibrinógeno en la pared de los capilares glomerulares y en la arteriola periglomerular. Bueno, en esta foto que vemos un glomérulo, esta es una tinción con hematoxilina eosina, y lo que podemos observar acá es que al nivel de las paredes de los capilares hay un ensanchamiento de la pared capilar porque el glomérulo presenta edema del área subendotelial con presencia de proteínas y en algunos lados lisis celular. No podemos ver el endotelio porque ya se desprendió y esta es una de las lesiones agudas que podemos encontrar de daño glomerular. También podemos encontrar, como en este caso, es una tinción de metenamina plata, las luces de los capilares están ocupadas por trombos que ocluyen las luces. Y en esta foto vemos una lesión típica de mesangiolisis, donde parece estar la célula endotelial como desprendida hacia la luz, suelta, y el mesangio, hay pérdida de la matriz mesangial y de las células mesangiales. Y esta es una imagen de interposición de célula mesangial, donde la pared de los capilares glomerulares, la célula mesangial, se interpone acá en la pared glomerular y adquiere un aspecto de doble contorno.
Bueno, dentro de las lesiones activas de la afectación de la pared de los capilares, en las arteriolas vemos tumefacción intimal mixoide o mucoide en una técnica de tricrómico de Mason, y en esta es una hematoxilina eosina. Y en las lesiones crónicas vemos fibrosis intimal con laminación concéntrica y depósitos hialinos. Bueno, y en este cuadrito más o menos resumimos las lesiones de las MAT. Por ahí les va a ser más fácil para estudiarlo en este cuadrito para poder discriminar lesiones activas de crónicas. En el glomérulo vamos a encontrar como lesiones activas los trombos, la tumefacción y denudación endotelial, eritrocitos fragmentados, mesangiolisis o microaneurismas, y como lesiones clónicas los dobles contornos de las paredes capilares por interposición de la célula mesangial. En las arteriolas también podemos encontrar trombos, también el endotelio denudado, las luces ocupadas por fibrina o por eritrocitos, tumefacción de la íntima y necrosis. Y en las arteriolas el depósito crónico característico es el depósito hialino. En las arterias las lesiones activas más frecuentes son los trombos, la tumefacción intimal mixoide, la fibrina intramural y los eritrocitos fragmentados, y como lesión característica crónica la fibrosis intimal con laminación concéntrica. ¿Sí? Esto tanto para PTT, SHU y hipertensión maligna. Y ahora seguimos con las vasculitis. Lo que vamos a hablar nosotros de vasculitis ahora van a ser vasculitis de medianos y grandes vasos. ¿Sí? Dentro de estas, las más frecuentes que afecta al riñón es la poliarteritis nodosa. El resto verdaderamente son rarísimas. Y vamos a definir a la vasculitis como la inflamación de la pared vascular. Según la clasificación del Consenso Internacional de Chapel-Hill del 2012, las vasculitis se dividen en vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos, de pequeños vasos, de tamaño variable, de único órgano, asociado a enfermedad sistémica, o vasculitis asociadas con probables etiologías. Ahora vamos a referirnos a las vasculitis de grandes vasos como arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes, y vasculitis de medianos vasos como poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki. En la vasculitis de grandes vasos, rara vez presentan un compromiso renal. Cuando lo hacen, pueden afectar la arteria renal principal o las arterias medianas intraparenquimatosas. En este grupo de vasculitis encontramos la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, cuya característica histomorfológica es una inflamación granulomatosa de la pared arterial, que puede afectar la capa media y también debe haber, para que sea una vasculitis en la pared del vaso, infiltrado inflamatorio linfohistiocytario. En la fase activa hay granulomas, células gigantes y fragmentación de la elástica interna, y puede haber en algunas ocasiones necrosis fibrinoide. La diferenciación entre los dos tipos de vasculitis va a ser clínica, no patológica, porque desde la histomorfología la lesión va a ser la misma. Y en las vasculitis de vasos de mediano calibre, la poliarteritis es una de las que nosotros podemos llegar a encontrar en el riñón con mayor frecuencia. Es una vasculitis sistémica que se caracteriza por lesiones inflamatorias necrosantes, que va a comprometer arterias interlobares, arciformes, corticales radiadas, las interlobulillares. Pero con mayor frecuencia afecta la bifurcación de los vasos. Entonces es difícil que nosotros los vayamos a ver en una biopsia, pero si se llegara a ver,
puede haber ruptura aneurismática con hemorragia, trombosis e isquemia. Las lesiones, dependiendo en qué estadio las encontremos, pueden ser agudas o crónicas también. Dentro de las lesiones agudas, necrosis fibrinoide. ¿Cómo vamos a ver la necrosis fibrinoide? Es eosinofílico con hematoxilina y se va a ver de rojo con el tricrónico. Para que haya necrosis fibrinoide hay destrucción de la elástica interna con cariorrexia. Y también podemos encontrar trombos en las áreas donde hubo necrosis, y estos trombos pueden originar infartos corticales que también se van a ver de forma triangular, ¿sí? Con la base hacia la corteza. Esta entidad que se llama poliarteritis nodosa afecta también los vasos de la piel. Entonces da un aspecto característico de donde hubo lesiones que forman da aspecto de nódulos, que también se pueden ver en el riñón. Acá tenemos esta imagen de una arteria cortical radiada con necrosis fibrinoide de la pared. Hay presencia de células inflamatorias y esto es lo que vemos como necrosis fibrinoide, ¿sí? Y en las arterias de mediano tamaño, acá podemos ver necrosis fibrinoide de la pared y presencia de infiltrado inflamatorio, o sea, de una vasculitis franca. Las lesiones empiezan con una fase activa, donde hay necrosis fibrinoide, infiltración de los leucocitos, como vimos en la imagen, en la primera imagen. Después, esos neutrófilos que van rompiendo la pared, se van reemplazando por otro tipo de infiltrado, como linfocitos, monocitos y macrófagos. La parte interna de la arteria es lo que primero se lesiona y después afecta toda la pared. Y va haciendo una afectación discontinua en el trayecto de la arteria. Por eso a veces es difícil encontrarla. Lo que se puede ver es lesiones tipo microaneurisma o ruptura aneurismática con trombos e isquemia del órgano. Y en las fases crónicas, estas lesiones llevan una esclerosis vascular, donde se recanaliza el trombo, se organiza ese tejido lesionado, y es lo que lleva a que los pacientes tengan después insuficiencia renal e hipertensión arterial. Si no se observa, como les dije antes, una lesión propia de vasculitis en la pared del vaso, no podemos diagnosticar una poliarteritis nodosa. Bueno, y por último, algo no tan frecuente, la enfermedad de Kawasaki, que es un síndrome ganglionar mucocutáneo, que afecta principalmente a los niños y que se presenta clínicamente con fiebre, linfadenopatía, inflamación mucosa y de la piel y de las arterias. El 25% de estos pacientes pueden hacer compromiso de la arteria renal, pero rara vez lleven a una disfunción renal. ¿Qué se ve en la histología? En las arterias se puede observar edema, infiltración de la pared por neutrófilos, inflamación perivascular, o sea, una vasculitis, y después de ese infiltrado va disminuyendo o puede persistir. Y en la enfermedad de Kawasaki la lesión es menor, o sea, la necrosis que produce en la pared del vaso es menor que en la poliarteritis nodosa. Y ocasionalmente hubieron casos donde hubo compromisos de arterias intrarrenales, pero no es una entidad muy frecuente. Y con esto concluimos el práctico de enfermedades vasculares.